La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No puedes, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Amén. Amantísimo Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor amado. En esta ocasión presentándote este mensaje, Señor. Sé tú hablando a tu pueblo, Padre, a través de la palabra, Señor amado. Permítenos, Señor, llevar la palabra conforme a tu voluntad, no a la nuestra, Señor. Que no hay en este mensaje nada humano puesto, Señor amado. Que aquella persona que tú le envías ese mensaje lo pueda recibir. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y permítenos poner en práctica esta palabra en este hermoso día, Padre amado. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Al inicio de lo que era el culto, nuestra hermana Zuleika hacía referencia a que esta palabra, cuando ella escuchó esta palabra que venía, ya no había mucho que decir de ella, o sea, ya estaba todo dicho, y que ella por sí sola, no hablaban a nuestra vida, que ella por sí sola llevaban el mensaje, que ella por sí sola predicaban. Y esta es la consideraciones que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Dios tomó todos los detalles en cuenta al momento de hacer la inspiración para cada uno de los apóstoles y a los escritores que confesionaron lo que es el libro sagrado, la Biblia. Y ese es el sentido de la palabra. Yo estuve leyendo en una ocasión una anécdota, un cuento de una persona, un árabe que viajaba en un camello. El cuento se llamaba La nariz del camello. Y esta persona viajaba en el desierto en su camello. Y cuando anochece, arma su carpa y va a dormir. El camello le dice: amo, la noche está fría, permíteme meter la nariz en la cama, porque no soporto el frío. El amo accede y le dice: sí, no hay problema. Pon tu nariz en la cama, no hay ningún problema. Al pasar de un rato, el camello vuelve e irrumpe al amo y le dice: amo, la cosa sigue más fría todavía, permíteme meter la cabeza. El amo dice: sí, está bien, no hay problema. Pon la cabeza en la cama, no hay ningún problema. Acontece un rato más y el camello le dice: amo, el frío se extiende. Y si no me permite por lo menos introducir la pata delantera, mañana no podré seguir el viaje contigo. El amo a regañadientes le dice: sí, está bien. Entra las patas delanteras para que podamos seguir el viaje mañana. Amanece, no hubo ninguna otra interrupción del camello. Amanece. Y el amo al otro día
medio incómodo porque el camello lo sacó de la cama y él la ocupó. Comenzó con la nariz, luego la cabeza, la pata delantera, y cuando el amo vino a darse cuenta, ya él estaba fuera de la cama. Quien estaba en la cama era el camello. ¿Qué diferencia tiene esta fábula del camello a lo que es la prueba y las tentaciones que nosotros como cristianos vivimos a diario? ¿Qué diferencia tiene? Por eso el tema del mensaje en el día de hoy es: cuídate de la tentación. Vemos la palabra de Dios en Santiago, donde nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y nosotros como cristianos sabemos qué corona de vida es que el Señor nos está ofreciendo. Y de igual manera nos dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación. Si nosotros vemos que una bienaventuranza es cuando nos va bien en la vida, ¿verdad? Ah, qué bienaventurado fue. Se realizó, hizo una carrera, hizo esto, hizo aquello. Y esa es la bienaventuranza de la vida. Pero la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque consigo trae la corona de vida, el resistirla. Pero si nos vamos a Santiago 1, del versículo 1 en adelante, el mismo Santiago nos dice: la sabiduría que viene de Dios. Hermano mío, tened todo por sumo gozo cuando halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando nos vamos al versículo 12, nos dice: bienaventurado aquel que resiste la prueba. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando nos dice bienaventurado? Nos dice que hemos reconocido para qué fuimos llamados. Bienaventurado el varón. Ahí empezamos a reconocer nuestro deber, porque nuestro deber es resistir la tentación. Cuando estaba leyendo el libro de Santiago, digo, pero yo estaba bastante equivocado. Cuando yo hablaba de prueba, cuando hablaba de tentación, cuando hablaba de resistirla, yo estaba bastante equivocado. Porque hemos confundido tanto esto de prueba, esto de tentación, que hemos llegado al punto de decir que Dios me tiene a prueba, que Dios me está tentando. Y la palabra de Dios en el versículo 14 dice: cuando es tentado por su propia concupiscencia, por mí mismo. O sea, por los deseos de mi corazón es que yo soy tentado. No porque Dios me tiene a prueba. No porque Dios me está probando. No porque Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Y la misma palabra lo dice, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Y cuando nosotros nos vamos a la realidad, vemos que si vamos caminando por una acera y tropezamos con una piedra, esa piedra la puso alguien ahí para probarnos, para tentarnos. Esto es una prueba del enemigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y le damos esas cualidades. Pero de igual manera, cuando nosotros estamos en casa y el vecino saca su basura de la casa y la trae frente a mi casa y la pone aquí,
A veces he escuchado que dicen, esto tiene que ser una prueba del enemigo para ver mi paciencia. Y Santiago nos dice a nosotros que bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Santiago dice que en medio de la prueba, cualquiera que sea, es nuestro deber poner nuestra mirada en el galardón. ¿Y cuál es ese galardón? Cristo Jesús. Santiago nos dice, fija tu vista en la recompensa, no en la prueba. Fija tu vista en la recompensa. El primer deber que nosotros tenemos es reconocer para qué fuimos llamados. Es lo primero que tenemos que hacer. El segundo deber que tenemos es reconocer nuestros pecados. Cuando vemos en Santiago 14, en el versículo 14 dice, entonces la concupiscencia, después de ser concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Lo segundo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Y recuerdo cuando nosotros estábamos en el estudio bíblico, cuando lo debatíamos, decía que nosotros estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a alguien más de nuestro pecado, que desde el principio es así. Cuando Dios llama a Adán en el huerto, lo primero que hace es limpiarse, es decir, no, Señor, la mujer que tú me diste como esposa, me dio a comer. Cuando pasa de Adán y va donde Eva y le dice, no, Señor, espérate, que fue la culebra que tú hiciste, la serpiente que tú hiciste, me dio del árbol. O sea, ninguno de los dos reconoció en ese momento su pecado. Y el segundo paso que tenemos que dar nosotros para poder resistir y cuidarnos de la tentación es reconocer nuestro pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, podemos saber dónde está nuestra debilidad. Y es el segundo paso. Cuando la concupiscencia, que es nuestro propio vencimiento, concibe, da a luz el pecado. No es que mi hermano me hizo pecar, no es que mi hermano me puso a prueba, no es que mi hermano me está dando a mí un paso para yo ser tentado. No. Es lo que yo estoy viendo en mi hermano. A veces el hermano está fuera de ton, fuera de son. No sabe ni que lo que está haciendo a ti te afecta. El hermano está muy distraído haciendo lo que sabe hacer, servir al Señor. Y nosotros estamos pensando que el hermano todo lo que hace es para tentarme. Todo lo que hace es tirarme una puya. Todo lo que hace es para que yo peque. ¿Y cómo voy a ir a la iglesia si cada vez que voy a la iglesia el hermano hace esto y esto y esto? Y eso lo que hace es que tumba mi ánimo. Reconocer mi pecado es el segundo paso que tengo que dar para cuidarme de la tentación. Santiago nos dice, la tentación no es más que el deseo que tú tienes en tu corazón. Eso es la tentación, el deseo que tú tienes en tu corazón.
Y lo pongo sencillo, cuando nosotros no comemos alguna comida, X, cualquier comida, no nos tienta a comerla. No la comemos, porque no es el deseo que tenemos en nuestro corazón. Más, sin embargo, cuando nos gusta, queremos comerla, pase lo que pase. Y es ahí donde entra Santiago y nos dice, la tentación no es más que la propia concupiscencia nuestra, que no es más que lo cómodo que nosotros nos sentimos. A veces estamos que está cayendo un torrencial de agua y llegamos y nos quedamos en casa. La prueba no fue que cayó el torrencial de agua. La prueba es que mi propia concupiscencia me decía, quédate en casa. Esa es la prueba. Sale de mi interior, sale de mi corazón. Entonces debo de cuidarme de la prueba. Porque estoy acostumbrado de que mi pecado no lo reconozco, sino que le echo la culpa a mi hermano. Es el segundo paso, reconocer cuando estamos pecando, cuando estamos mal. El apóstol Santiago nos sigue diciendo en esta parte, en el versículo 14, perdón, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mar, ni él tienta a nadie. Cuando estemos pasando en ese momento, vamos a reconocer que nosotros no somos tentados por Dios, sino por el deseo de nuestro corazón. En ese momento tengo yo que reflexionar y decir, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué fui llamado? La corona de vida que nos ha prometido el Señor es que vamos a tener una vida eterna, libre de sufrimiento, libre de dolor. Incluso hay una adoración que dice que allá en el cielo hay calle de oro, mar de cristal, que todo lo que vamos a vivir es pleno. Pero también sabemos que cuando nos vamos, a lo contrario, nos dicen que vamos a tener una vida de dolor, de sufrimiento, de crujir de dientes. Y aquí es donde dice Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque la heredad es vida eterna. Bienaventurados. Y Dios es tan maravilloso que nos dice a nosotros qué hacer en el momento para resistir esa tentación. Lo que nos está diciendo Dios, cuídate de ti mismo, que realmente eres el problema. Luego no me eche la culpa a mí. Cuídate de ti mismo, porque esas tentaciones tienen origen en tu corazón. Yo sé que tengo que esperar a llegar al matrimonio virgen, dicen las jovencitas. Dios me tentó y me puso un novio a los 13 años. Es así. Eso es el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón. Y si reconocemos nuestro pecado y sabemos que esa es nuestra debilidad, debemos de correr de ella. Debemos de correr de ella.
ser y decir, yo sí estoy preparado para hacer esto, estoy preparado para hacer aquello. No. Mientras más me alejo de lo que es mi pecado, más fácil se me hace controlar mis emociones. El hermano Santiago nos dice que luego que reconocemos nuestro pecado, tenemos que reconocer al Dios al que le servimos. Luego que reconocemos nuestro pecado, tenemos que reconocer al Dios al que le servimos. Y entender que al Dios que le servimos es un Dios real. Es un Dios que venció la muerte, para que tú y yo tengamos vida eterna y para pagar nuestro pecado. A ese Dios que nosotros estamos reconociendo, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, Señor. Cuando reconocemos al Dios al que le servimos, sabemos que por más dura que esté la situación, no nos puede afectar. Sabemos que por más necesidades que vengan, sabemos al Dios que le servimos. Por más problemas, por más lamentaciones, por más incertidumbre que tengamos de cómo va a ser el futuro, lo que tenemos es que reconocer la grandeza de nuestro Dios. A veces nos turbamos pensando en qué va a ser mañana. Incluso me voy más lejos. A veces nos turbamos pensando en qué voy yo a hacer mañana. Inmediatamente tú levantaste tu mano y dijiste, Cristo Jesús, entra a mi corazón. Ya tú sabes lo que tú eres. Y ahí es donde debemos reconocer a Dios al cual le servimos. Ahí está tu profesión. Ahí está tu trabajo. Ahí está tu victoria. Ahí está tu vida. Ahí está todo. Inmediatamente le abriste la puerta de tu corazón a Cristo Jesús, te convertiste en un hijo de Él. Y ahí es donde reconocemos. Podemos tener logros hechos por nosotros mismos y todo se queda. La palabra no me registra que en el cielo me van a decir ingeniero. No me registra que me van a decir en el cielo contable. No me registra que me van a decir profesor, abogado, militar, bombero, nada de esto. Pero sí me registra que me van a decir hijo de Dios. Dáselo al Señor fuerte. Cuando nosotros estamos soportando las pruebas, tenemos que tener bien claro dónde se generan. Y ya en el versículo 13 vimos que Dios no pone a prueba a nadie, no tienta a nadie. Y sigue diciendo en el versículo 14 que esas pruebas se generan en nuestra propia concupiscencia. Cuando hablamos de cuidarnos de la tentación, hablamos de cuidarnos de nosotros mismos. Cuando hablamos de cuidarnos de la tentación, hablamos de cuidarnos de nuestro mensaje que llevamos.
persona tiene el valor, la fuerza, la sensatez, lo que usted quiere entender dentro del terreno que vivimos, este pedazo de tierra que es prestado hasta que cumplamos el propósito de Dios, para usted perder la corona de vida. Nada. Si mi vecino me puso la basura en mi puerta, como cristiano debo de predicarle en ese momento y agarrar esa funda de basura y llevarla a donde tiene que llegar. Llegará un momento en el que el vecino se dará cuenta que el lugar donde va la basura no es ahí. Pero no decir que usted está pasando una prueba con el vecino. A veces nosotros le damos el poder a lo que no lo tiene. El Señor me dice en su palabra que siempre estará a mi lado, siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Y yo le doy más poder a los comentarios que hay en las redes sociales cuando cuando viralizan una noticia. Y esa promesa que el Padre me hizo, donde me dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, la olvido. Sino que le doy poder a lo que dicen las redes sociales. Y ahí empieza nuestra propia concupiscencia a crear las pruebas. Ahí comienza nuestra propia concupiscencia a llevarnos a un terreno que nosotros desconocemos. Y cuando miramos, es simple y llanamente el deseo de nuestro corazón. Vamos a cuidarnos de la tentación. Y la tentación somos nosotros mismos. Cada vez que vayamos a hacer algo, decía el pastor ayer en su mensaje, decía, vamos a hacerlo como si fuera para Dios. Y el pastor decía, no, vamos a hacerlo para Dios. Porque aun si nosotros lo hiciéramos como si fuera para Dios, nuestra propia concupiscencia nos puede engañar y decir, pero no es a Dios que yo tengo al frente, es a mi hermano. Y el pastor era claro con esto ayer y decía, vamos a hacer las cosas siempre para Dios. Y si nosotros iniciamos a hacer las cosas para Dios, estamos reconociendo al Dios al que le servimos. Le estamos reconociendo, Señor, mi familia es tuya, mi vida es tuya, mi economía es tuya, mi salud es tuya. Y desde que nos sentimos con una gripecita, ay Dios, esta gripe me está matando. Desde que sentimos que nuestra economía va menguando, Señor, mire, espérate, dime de la economía. Desde que sentimos que nuestra familia está rebalando, Señor, espérate. Eso es nuestra propia concupiscencia. Si ya yo le dediqué mi vida completa al Señor, no tengo por qué preocuparme por ella. Si ya yo le dediqué mi vida al Señor, no tengo por qué darle mente a los problemas. Si tengo trabajo, amén. Si no lo tengo, amén. Si tengo comida, amén. Si no la tengo, amén también. Que la situación está dura, pero yo tengo a Cristo de mi lado. Que la situación no tiene solución,
Lo sabemos. Porque la solución es Cristo Jesús. Y si la situación no tiene solución y la solución es Cristo Jesús, vamos a llevar a Cristo Jesús a toda la nación sin tener que decir una palabra. Sin tener que decir una palabra, vamos a llevarle a todas las naciones a Cristo Jesús. Y ahí entra que cuando nosotros reconocemos al Dios al cual le servimos, la tentación, como dirían por ahí, es un peñico de ñoco. Cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, porque sabemos que por más que nuestro anhelo de nuestro corazón quieran hacerse realidad, la promesa del Padre es mayor. Es mayor. Recordando que como el camello, al principio, como el camello empezó a entrar a la cama, hasta terminar, sacando de la cama al amo, así entra la tentación a nuestra vida. Al paso, va entrando al paso. Hablar con un joven no es nada. Yo puedo chatear con él, eso no es nada. Entró la nariz. Mandarle una foto de perfil, eso no es nada. Ya entró la cabeza. Y de momento sacamos a Jesús de nuestro corazón para darle el paso a la tentación, el paso a la prueba, el paso al pecado. Y ahí donde nos dice Santiago que cuando es concebido, lo que genera es muerte. Muere Cristo Jesús en nuestro corazón y nace el pecado. Para que nosotros podamos resistir la tentación o las pruebas que vivimos diario, lo primero es reconocer nuestro pecado. Reconocer que estamos en pecado. Luego que reconocemos que estamos en pecado, reconocer para qué fuimos llamados. Cuando reconocemos para qué fuimos llamados, vamos a reconocer que estamos en pecado. Y cuando reconocemos que para qué fuimos llamados y reconocemos que estamos en pecado, reconocemos al Dios al que le servimos. En estos momentos que nosotros estamos viviendo de incertidumbre, de que todo es nada y que nada es todo, es un momento donde nosotros tenemos que llevarle esa luz, la cual nos fue depositada a cada rincón de las naciones. Este es el momento donde usted tiene que salir de la comodidad de su hogar a predicar las buenas nuevas de salvación. Este es el momento donde usted tiene que llevar la palabra de Dios como aliento a las familias necesitadas. Este es el momento donde nosotros, como cristianos, tenemos que ponernos la investidura de guerrero. Y este es el momento donde cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos que mostrarle al mundo que Dios venció al mundo. Ese es el momento. Este es el momento donde nosotros tenemos que ver la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte y vive por los siglos de los siglos. Este es el momento donde tú y yo, hermano, tenemos que dejar la comodidad del hogar y empezar a dejar la concupiscencia de un lado. Dejar de encariñarnos con la cama, dejar de encariñarnos con el WhatsApp, dejar de encariñarnos con las redes sociales
y empezar a tocar al mundo con la palabra de Dios. Este es el momento. Este es el momento donde nosotros tenemos que avanzar y mostrar la grandeza de nuestro Señor. Y ahora, mañana no está definido y el ayer pasó. Ahora es donde usted tiene que gritarle al mundo que Cristo Jesús es la solución. Ahora es donde usted tiene que decirle, si tu mundo se derrumbó, Cristo lo crea. Es ahora donde usted tiene que decirle, si está sufriendo una muerte, tranquilo, que Cristo Jesús te consuela. Ese es el momento de nosotros. Es el momento de nosotros darle fiel cumplimiento para lo que fuimos llamados. Llevar la palabra de Dios a cada rincón y olvidarnos de nuestra propia concupiscencia para poder vencer esa tentación. Recordando que la tentación surge en nuestros corazones. Y si yo le abrí el corazón a Jesús y le dije, entra allí, ya el corazón de nosotros, del tamaño de Jesús, ahí no cabe nada más. Y para que pueda caber, Jesús es caballeroso. Y si usted quiere meter algo más ahí, Jesús le dice, ok, dale, hijo. Y ahí entra las pruebas y las tentaciones. Si usted quiere quitarle el espacio de Dios, Dios se lo cede. Por eso dejó el libre albedrío para cada uno. Ahí es donde entra. Que nuestra propia concupiscencia es la que da a luz al pecado. No es el hermano, no es el vecino, no es el trabajo, no es nuestro entorno, no es el enemigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Es el deseo de nuestro corazón el que nos lleva a la tentación. Y nosotros, como cristianos, tenemos que reconocer esto y empezarlo a poner en práctica. Ya reconocimos nuestro pecado, lo confesamos, le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón. ¿Por qué volver atrás? Si los deseos de mi corazón pasado no tienen por qué afectarme, porque dice la palabra de Dios de aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí es donde tenemos que empezar a que si yo soy un hombre nuevo, como me dice la Escritura, a que si yo soy luz del mundo, como me dice la Escritura, a que si yo soy sal de la tierra, como me dice la Escritura, tengo que impregnarlo, tengo que llevarlo. Que mi hermano no tenga que preguntarme, mi amigo, mi compañero, no tenga que preguntarme, oh, ¿y tú eres cristiano? Que mis hechos me delaten. Ahí iniciamos. Y recordemos que la tentación entra como la nariz del camello, vistiéndose de necesidad. El camello tenía una necesidad, tenía frío en ese momento y le pidió, permíteme entrar en la nariz. Así mismo entra la tentación a nuestra vida. Permíteme, dame un espacio para pasar. Y si nosotros le cedemos, llega el momento en el que nosotros mismos somos sacados y ya reina en nosotros esa tentación, ese pecado. Reconociendo que bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Este es el momento donde nosotros tenemos que empezar a reconocer cuál es nuestro pecado, cuáles son nuestros pecados.
y empezar a ponerlo en la mano del Señor y empezar a trabajar en ello. No es un momento de yo dormirme. No es un momento donde yo dé paso a que el enemigo juegue con mi vida, lo reprendo en el nombre del Señor. Es un momento donde yo tengo que afincarme más al Señor y pegarme más a Dios. Y al igual como yo me pego más a Dios, conectar a la gente que me rodea más con Dios. Este es el momento. No es mañana. Y el ayer pasó. Es ahora donde yo tengo que empezar a cuidarme de no caer en tentación. Este es el momento donde a la tentación yo tengo que decirle no. Recordando que la tentación nace en nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Que Dios le ame.